Muy buenos días, el tema de hoy es el venderlo. Vamos al libro de Lucas capítulo 22 versos 3 al 6. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. El venderlo. Encontramos una fecha muy especial para estos tiempos en las cuales venía el vender a nuestro Señor Jesucristo, en el cual Judas Iscariote había venido trabajando la manera de cómo entregárselo a los principales sacerdotes de la iglesia tradicional para cómo venderlo por una moneda de plata, porque ellos aborrecían a Jesús. Ellos, los altos jerarcas de la iglesia, aborrecían a nuestro Señor Jesucristo y buscaban cualquier manera para matarlo, pero también buscaban una manera para cómo poder raptarlo, pero precisamente como el diablo entró en Judas Iscariote para poder vender a nuestro Señor Jesucristo, y como este hombre viene y lo vende en una oportunidad que lo encontró y lo vende a nuestro Señor Jesucristo, y entra a obrar a través de él el enemigo. ¿Cuántas veces el enemigo de pronto ha obrado en su vida o en su corazón, o de pronto en personas cercanas que lo venden a usted por cualquier moneda, de pronto por un ascenso, de pronto por un cambio de trabajo, de pronto por un proceso en el cual usted necesita empezar a avanzar y evolucionar, pero una persona que usted más confiaba lo vendió así como pasó con nuestro Señor Jesucristo, pero puede que en esta oportunidad no lo haya vendido por unas piezas de plata, lo vendió por un ascenso, por un cargo, por un proceso, por una posición, un rango, algo que estaba esperando, y como que vio la oportunidad y no le vio ningún problema en venderlo a usted, de pronto contar alguna fidelidad que usted le ha contado, algo muy secreto, algo muy íntimo, y como que vio la oportunidad, o de pronto algo que vio que usted no estaba haciendo bien y le pareció bien venderlo. Lo vendió a esa persona para poder lograr ese rango, ese estatus que estaba esperando, y era la oportunidad como para hacerlo. No lo quería hacer, pero era la oportunidad para hacerlo, para poder ascender o por lograr ese proyecto, ese plan, ese objetivo que estaba anhelando hace mucho tiempo. Mire que Judas fue uno de los 12, uno de los principales de nuestro Señor Jesucristo, un hombre en el cual tenía los mismos derechos que los otros apóstoles, poder ser usado por milagros, con prodigios, señales, aún con revelación, aún con entendimiento, aún con palabra. Puede haber sido usado como el apóstol Pedro, un hombre de revelación, un hombre de conocimiento, un hombre de entendimiento, pero un hombre que lo seguían los milagros y los prodigios que el Espíritu Santo obraba a través de él de una manera sobrenatural, y podía haberlo hecho Judas Iscariote si no se hubiera desviado, no se hubiera torcido en el camino, pero él amaba más el dinero, amaba más la apariencia, y él ya venía torciéndose durante el proceso del camino, pero aún el Señor lo conocía. Pero también la palabra de Dios dice que era para que la Escritura se cumpliese. Pero ¿cómo sucedió esto en el cual el Señor permitió que sucediera todo lo que estaba pasando? El trágico desenlace tiene un lugar en la última cena, y es cuando Jesús se ve asaltado por la angustia de la cercanía, la pasión y de las desgarradoras pensamientos y sentimientos de abandono de las personas más amadas. De pronto el Señor sintió dolor porque él sabía que Judas lo iba a traicionar, pero uno de los discípulos más amados por nuestro Señor Jesucristo. Porque el tema hoy es el venderlo, porque precisamente para esta época se celebra la Semana Santa, se celebra la semana de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pero también miramos cómo está la persona obrando en sus emociones, sus pensamientos, de pronto la avaricia, el engaño, la traición, de pronto cómo traiciona una amistad de mucho tiempo. El Señor Jesús llevaba 3 años con ellos, más de 3 años con los discípulos, y cómo no había habido tanta cercanía de nuestro Señor Jesucristo con Judas, y este hombre prefirió unas monedas de oro a la amistad que le ofrecía el Señor, pero también al reino, porque encontramos que si este hombre hubiera entrado en ese proceso de cambio y transformación, pudo haber tenido la oportunidad de haberse arrepentido y haberle dicho al Señor, pero nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque él ya en su corazón estaba el deseo de venderlo, ya en su corazón estaba el deseo de obrar acorde a sus pensamientos. Por eso el mismo Señor Jesús lo dice en Mateo 26, 21 al 25, y dice: mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó a cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Él le dijo: tú lo has dicho. Tremendo, porque aún el Señor Jesús lo confrontó, o sea, era él.
tuvo la oportunidad de arrodillarse, postrarse delante del Señor. No lo quiero hacer, Señor, no anhelo, pero no, porque era que en el corazón de él estaba la avaricia, estaba la avaricia por conseguir lo que él quería. Por eso lo relaciono mucho con una amistad, algo muy cercano, que de pronto se lo hayan traicionado no por unas monedas de plata, por un ascenso, un cambio, un traslado, un viaje, un proceso, un regalo, algo que la otra persona estaba esperando, y de pronto pasó lo mismo. Lo entregó porque le importaba más lo que estaba anhelando, estaba esperando conseguir, y lo logró conseguir vendiéndolo a usted en ese proceso. Tal cual pasó con nuestro Señor Jesucristo, en el cual el enemigo se ensañó contra él para que lo vendiera y pudiera lograr su objetivo en poder capturar, arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor nos habla a usted y a mí el venderlo. En esta época, Semana Santa, la Semana Santa en la cual el enemigo muchas veces se ensaña también para traicionar esas amistades. Pero también el Señor Jesús lo habló en el libro de Juan, capítulo 12, del 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. Mire que encontraba también que hay algunos historiadores de la palabra que cuentan que de pronto pudo haber un argumento en Judas, de pronto porque no se le hizo caso en este proceso del perfume, que él de pronto veía que no lo tenían en cuenta, que como que lo que él decía o aportaba como que no tendría valor. De pronto, eso lo dicen algunos historiadores, se basan en esta palabra, en esta cita bíblica, de pronto que no lo aceptaron cuando esta mujer de perfume de alabastro vino y lo derrama sobre nuestro Señor Jesucristo. Dice que lo derramó sobre sus pies y con sus cabellos enjuagaba sus pies. Y como el Señor Jesús le dice: déjala, esto lo ha hecho para mi sepultura. O sea, el Señor Jesús ya sabía que vendría el día de la sepultura, que estaba más cerca, pero como yo no entendía lo que esa mujer estaba haciendo con nuestro Señor Jesucristo. Pero Judas sí entendía que eso se podría haber vendido, que era un perfume muy costoso y esa plata se podía haber dado a los pobres, según el concepto que él tenía. Como le digo, algunos historiadores lo dicen que pudo haberse de pronto lastimado sus emociones, sus pensamientos en este aspecto, pero como ya él venía trabajando en la bolsa del dinero, ¿cómo podría obrar y actuar para poder lograr sus objetivos, sus anhelos, sus deseos en esa persona? Pronto lo estaría haciendo con usted, de pronto con un amigo, alguien muy cercano, lo estaría haciendo para lograr sus objetivos sin importarle pasar por encima de la honestidad de esa persona, de esa amistad, de esa sinceridad que le había ofrecido durante tanto tiempo. No le importó. A Judas Iscariote no le importó, porque lo que le estaba enfocado era en su meta, y su meta era conseguir esas piezas de plata, esas piezas de oro que le estaban dando los sacerdotes de la época a él por vender a nuestro Señor. Hay personas a las cuales a usted y a mí se nos acercan con otros objetivos, con otros planes, en los cuales quieren lograr un ascenso, un proyecto, una meta, un objetivo, y como que ven que la oportunidad está en usted y en mí, y miran cómo lograrlo y cómo podremos hacernos amigos de usted o de mí, o esa persona que está cercana, para lograr el poder, estar cerca al poder para lograr ese objetivo. Este hombre estaba cerca a nuestro Señor Jesucristo. Pudo haber logrado muchas otras cosas, no solamente esas piezas de plata, porque tenía el reino, tenía la provisión, tenía al dador de la vida, tenía al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que lo podía darlo todo y hacerlo todo por él. Porque encontramos también en la palabra que el Señor nos enseña a usted y a mí cómo usted y yo estamos obrando. ¿Será que estamos obrando bien o estamos obrando mal? Ahí lo dice en Mateo 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Tremendo esta parte, cómo termina Judas Iscariote. ¿Por qué se arrepintió delante de los sacerdotes? ¿Por qué no se arrepintió delante del Rey de Reyes? Se postró delante de él y se hubiera arrepentido delante de él. Como el hombre que estaba cerca de nuestro Señor Jesucristo cuando iba a ser crucificado, uno de los ladrones, se arrepintió delante del Señor y le dijo que él quería estar con él en el reino. Pero el Señor le dijo: hoy estarás conmigo. Y él pudo tener acceso al reino solamente con haber hablado con el Señor Jesucristo allá al lado de la cruz, al lado de donde estaba nuestro Señor Jesucristo crucificado. ¿Cómo no podía haber tenido mayor oportunidad Judas Iscariote? Pero hoy tenemos en cuenta que el venderlo. Usted y yo debemos tener mucho cuidado cómo obramos y actuamos, aún en nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras ilusiones, nuestras decisiones. No podemos pasar por encima de otras personas para lograr las metas, objetivos, como lo hizo Judas Iscariote. Por eso es un tiempo en el cual usted y yo debemos reflexionar cómo estamos obrando y actuando. Si de pronto alguna persona nos engañó, nos traicionó, es tiempo de perdonar a esa persona para que esa persona no se pierda, y pedirle al Señor también que lo perdone,
pero que también le permita que esa persona entre en un arrepentimiento genuino y que el Señor Jesús entre y obre en todas las áreas de su vida y su corazón en Cristo.